Bueno, la clase de hoy trata sobre estrés. Vamos a intentar desgranar el concepto de estrés, irlo describiendo a partir del estrés agudo y lo que ocurre a nivel de estrés crónico, por lo cual vamos a empezar con una mirada histórica. Vamos a contar brevemente quién descubre esta respuesta. Esta respuesta estaba incompleta hasta que Selye logra describir todo el mecanismo psicofisiológico del estrés, y de hecho la palabra estrés, el síndrome general de adaptación, como lo llamó inicialmente, se la debemos a él. Selye estaba realizando un experimento diferente. Él estaba trabajando sobre el sistema neuroendocrino, sobre la respuesta sexual, y estaba probando extracto de hormonas ováricas que estaba aplicándole regularmente a ratas experimentales. Ustedes saben que los experimentos hay manipulación de las variables independientes, esto lo van a ver en metodología de investigación más adelante, pero hay lo que se llama la manipulación de la variable de investigación, y hay grupos de comparación o control donde se deja todo constante, toda la situación se mantiene igual, salvo el valor cero de esa variable independiente que se está tratando de medir y observar. Entonces, en el grupo experimental, cada varias horas de forma regular se aplican estas hormonas para ver cómo interactúan con el sistema ovárico de, de las ratas experimentales, y el grupo control recibe la misma cantidad de inyecciones, pero en vez de recibir hormonas, recibe una solución salina o placebo para controlar simplemente que los dos grupos tengan el mismo tratamiento. Y si algo difiere entre los dos grupos, se haya debido a las hormonas y no, por ejemplo, a que hayan recibido 10 pinchazos diarios. Bueno, ¿qué ocurre en esta investigación de Selye? Empieza a haber una alta mortalidad de las ratas, y comparado con las ratas del bioterio, las que se mantenían sin participar de la experiencia, todas estas ratas pertenecían a la misma cepa, genéticamente eran similares, es como una raza de perros, digamos que son todos muy parecidos por la cruza selectiva. Y las ratas del bioterio, no había mortalidad, no había enfermedad, y las que estaban participando de la experiencia, había muchas ratas que empezaban a morirse y otras que presentaban signos de enfermedad. Si no hubiera habido grupo control, Celio hubiera atribuido todos los problemas a las hormonas. Bueno, se están intoxicando con las hormonas que le estoy aplicando, pero el grupo control estaba recibiendo agua con las inyecciones y se estaba enfermando por inyectarle una solución salina. Entonces Celie cambia el, el punto de vista y opina que es la intervención lo que está haciéndoles daño. Es agarrarlas, someterlas a una inmovilización. Esto les debe estar asustando, piensa Celie, y es el tratamiento de la inmovilización lo que realmente las está afectando. Empieza a leer sobre bibliografía al respecto, empieza a investigar de qué se están enfermando las ratas, de qué se están muriendo, y encuentra primero tres grandes tipos de síntomas. Por un lado, detecta que hay una hiperplasia de la médula adrenal. ¿Vieron las suprarrenales que habíamos comentado en la última clase? Esa glándula que está sobre los riñones está agrandada. Tiene una hiperplasia como si hubiera estado funcionando durante mucho tiempo, como si hubiera estado siendo estimulada crónicamente. Por el otro lado, al revés, una involución del timo, el vaso, los nódulos linfáticos, es decir, todo lo que tenía que ver con el sistema inmunológico estaba deprimido. Luego aparecen síntomas de sangrado, hipertensión, úlceras en intestinos, mucho sangrado que había generado la muerte de las ratas, problemas vasculares e intestinales. Bueno, Celie empieza a experimentar, cambia el rumbo de su investigación y empieza
a pensar en una respuesta de lucha y huida que en un principio uno ve, pero ¿para qué nos puede servir esta respuesta si nos está enfermando? Bueno, Celie empieza a razonar que esta respuesta, cuando se da a nivel agudo, es tal vez lo que nos salva, lo que nos permite sobrevivir. Y empieza a describir los pasos que realiza la respuesta de estrés a nivel fisiológico como una respuesta para adaptarnos ante situaciones que nos requieren solución de un problema adaptativo. Por ejemplo, cuando algo cambia nuestras rutinas, cuando tenemos que resolver un problema inesperado, vamos a generar la respuesta de estrés para poder movilizar mucha reserva de energía y para movilizar esa reserva de energía para utilizarla para resolver ese problema, se la vamos a ahorrar a otros órganos, se lo vamos a ahorrar a otros eh, eh, sistemas de nuestro organismo. Por el otro lado, esa respuesta que nos da una energía excesiva en un momento muy rápido, por ejemplo, para salir corriendo y que un conejo se salve de su depredador, pueda ser tan veloz con toda esa energía extra que le da el estrés en ese momento y le permita luchar y defenderse o escaparse y sobrevivir. A largo plazo, el estrés muestra el resultado que veíamos en las ratitas de Celie. Y uno no entiende cómo puede ser que la misma respuesta que que ha salvado a generaciones y millones de generaciones a lo largo de las especies, es la que al mismo tiempo que es una de sus principales causas de muerte. Bueno, algunos investigadores empiezan a investigar cómo el estrés tiene estas dos caras. Y una pregunta que se han hecho los biólogos durante mucho tiempo es cómo se generan los densitómetros poblacionales, es decir, cómo una población de animales nunca crece más allá de los recursos que tiene a disponibilidad, como por ejemplo una cantidad de ciervos que tienen agua y determinada pastura y comida, no empiezan a reproducirse hasta que no les alcanza ni la comida ni el agua. Bueno, el estrés ayuda en eso. Ustedes, seguramente algunos de ustedes viven en Capital Federal y otros vienen, no sé, de San Antonio de Areco. Algunos son de provincias, por ejemplo, de los que están acá cursando. Algunos vienen, no sé, de Bariloche, de algún otro lugar. A ver qué me cuentan acá. De Entre Ríos. Y Rocío, te pregunto, vos que venís de Entre Ríos, está bien que ahora estamos todos en casa, pero cuando viniste a Capital a cursar y demás, ¿qué te pareció Capital Federal? ¿Cómo te sentiste? Nada que ver, es cierto. Pero, ¿te sentiste un poquito estresada? La gente volaba, la gente camina muy rápido acá, por ejemplo. ¿Notás que la gente está un poco estresada? Demasiado, me dice Rocío. ¿Vos notabas que en Entre Ríos estabas menos estresada, o por lo menos te transmitimos mucho estrés los que estamos acá? Sí, me dice que sí. Bueno, la gente es más tranquila por allá. Exactamente, porque cuando aumentamos la densidad poblacional, la respuesta de estrés se empieza a sentir ante el hacinamiento. Y cuando empieza a crecer la población, respondemos con estrés ante la falta de espacio, porque además hay falta de recursos, de alimento, de trabajo. Piensen que en Capital Federal hay 3 millones de personas viviendo, más 3 millones más que circulan, o sea, son más o menos 6 millones en, en este territorio chiquitito circulando. ¿Y qué ocurre en los animales cuando se estresan? Empiezan a emigrar, empiezan a hacer los movimientos migratorios.
Y los movimientos migratorios hicieron que el ser humano no se quedara en África y poblara todo el mundo, todo el planeta, porque cuando empezaba a aumentar la densidad poblacional en un lugar, empezaba a migrar. Los seres más sensibles, más vulnerables al estrés, son los que primero migran, y aquellos que no pueden movilizarse porque son viejos o muy jóvenes y padecen el estrés, mueren. Y eso mantiene los densitómetros poblacionales, haciendo que una especie no supere los recursos que tiene a disposición. Es decir, el estrés tiene esta bicara que, por un lado, a nivel agudo permite la supervivencia individual y a nivel crónico permite la supervivencia del grupo. El estrés tiene dos formas. El estrés sistémico es el que estudió Selye, y posteriormente los psicólogos le han adosado mucho más contenido a la respuesta original de Selye. El estrés sistémico ocurre sin ningún proceso psicológico mediacional. Por ejemplo, la respuesta de estrés se produce de forma instantánea cuando estamos hacinados en un subte, cuando tenemos mucho frío, pasamos de una habitación donde había una temperatura a otra muy distinta. Podemos pasar de frío a calor o de calor a frío. Esos cambios de temperatura generan una respuesta instantánea de estrés sin mediación psicológica. El hambre, la sed, las lesiones, hemorragias. Uno puede estar muy tranquilo y tener una úlcera hemorrágica que está perdiendo sangre. El hipotálamo detecta que los glóbulos rojos están disminuidos y genera una respuesta de alarma en nuestro organismo. Nosotros ni sabemos que nos está pasando eso. La falta de sueño. Alguien puede estar recontra divertido en un viaje egresado, durmiendo 4 horas por día, y el hipotálamo está mandando una señal de alarma a nuestro organismo. Y esto no requiere procesos mediacionales. Por otro lado, a los psicólogos nos interesa bastante el estrés procesal por el procesamiento de la información, donde van a intervenir más allá del hipotálamo las cortezas prefrontales, las amígdalas cerebrales y los hipocampos cerebrales. Y de la interacción de este sistema tripartito se van a hacer evaluaciones acerca de los estresores. Les cuento algunas variables respecto al estrés que muchos psicólogos han ido documentando y están bien establecidas. El, el mismo estresor o, por ejemplo, una descarga eléctrica que reciben en las patitas dos grupos de ratas que están en celdas distintas. Si el mismo estresor que provoca el mismo dolor en las patitas, la misma descarga dada de forma aleatoria a determinada cantidad de tiempo, si en un grupo hay una señal que les va a avisar que va a venir la descarga, respecto al grupo que no tienen grado de predicción, no pueden predecir cuándo va a venir la descarga, los efectos del estrés son muchísimo inferiores en el grupo que tienen capacidad de predicción. Que puede predecir cuándo va a ocurrir el estresor respecto al que no puede predecirlo, eh, tiene una respuesta muy distinta de estrés. Y los síntomas son muchísimo menores. Por eso también una persona con trastorno de ataque de pánico, agorafóbica, que sabe que le da cuando sale a la calle, padece muy distinto a aquel paciente con trastorno por ataque de pánico que ocurre de forma inesperada en su casa, en la calle, con gente, sin gente, y no puede predecir cuándo va a ocurrir. En el grado de control que tenemos sobre la situación también es importante. Por ejemplo, sometidos al mismo estresor, ratas que pueden solucionar un problema, por ejemplo, escapar de una situación estresante respecto a personas que no, ratas que no pueden escapar de ese estrés, tienen muchísimo menos respuesta de estrés y sintomatología de estrés crónico.
en humanos se ha visto, por ejemplo, con ruidos inescapables, ¿no? La línea C de subte, por ejemplo, que uno debe estar encerrado ahí y no puede escapar. Es muy parecido a un experimento donde las personas en un grupo debían intentar resolver un problema para salir de un ruido molesto, que estaba permanentemente, y un grupo tenía un problema con solución y el otro un problema sin solución para poder abrir la puerta. La sensación de, de invalidez con la que quedan las personas que están sometidas a la misma cantidad de ruido, pero que no pueden controlar la situación, es muchísimo mayor, aunque el ruido y la cantidad de ruido recibido haya sido la misma. Porque el factor mediacional de tener control o no de la situación moduló la respuesta de estrés que produjo el individuo. Fíjense cómo les había dicho que, por ejemplo, el hambre, la desnutrición, el, el no comer, produce estrés. Una persona sometida a inanición y demás está estresada porque el hipotálamo detecta que está en peligro. Gastón hizo una experiencia donde durante unos días estos monos beduinos no comieron, pero unos recibieron comida sintética que no tenía ningún nutriente y estuvieron comiendo esa comida que no aportaba ninguna, ni calorías ni, ni nutriente alguno. Y luego cuando se midieron los niveles de estrés de los beduinos que estuvieron sin comer nada y los que comieron alimento artificial, los que comieron alimento artificial estaban igual de mal alimentados y su respuesta de estrés era significativamente menor. ¿Qué son estos factores mediacionales psicológicos que hacen que el estrés se viva de una forma distinta, que hace que las situaciones se vivan de formas distintas? Un mismo evento puede ser evaluado de dos maneras. Una evaluación primaria es la evaluación de las características que tiene la situación a la cual vamos a enfrentar. Y la evaluación secundaria, que es instantánea, no estoy diciendo que estos son procesos altamente deliberados, son procesos que se hacen bastante automáticos en el sistema límbico. Y la evaluación secundaria está referida a nuestra capacidad para hacerle frente al estresor o al evento. Cuando un evento no implica ninguna modificación para nuestra rutina y podemos seguir en un estado de piloto automático, el evento se va a calificar como neutro y no va a generar ninguna movilización de recursos energéticos extra. Sin embargo, cuando un evento se puede percibir, por ejemplo, como una amenaza que aún no ocurrió, pero nos va a sobrepasar en nuestras capacidades, es posible que sintamos peligro. Si la evaluación es que el evento es un daño que ya ha ocurrido y no podemos en nuestra evaluación secundaria revertirlo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, el sentimiento va a ser percibido, perdón, el evento va a ser percibido como una pérdida. Y si, por ejemplo, el evento es desafiante en el sentido de que nos está exigiendo una adaptación a resolver un problema nuevo, pero nos sentimos bastante confiados de nuestra capacidad, es posible que la percibamos como un desafío. Y todas estas generan respuestas de estrés distintas. La misma respuesta de estrés, pero acompañadas de emociones distintas y acompañadas también de síntomas distintos para nuestro cuerpo. Si bien estos tres últimos son estresores, la pérdida es posiblemente más grave, el peligro le sigue y el desafío le sigue en intensidad. Pero siempre tenemos que pensar qué pérdida, qué peligro y qué desafío, ¿no? Una pérdida, haber perdido el colectivo y llegar un poco tarde no es tan grave como haber perdido un ser querido. Acá tenemos las emociones que van a acompañar
a la evaluación primaria y secundaria que hemos hecho del evento. El peligro se va a acompañar con emociones una vez que el estrés ha empezado a movilizarse para adaptarse, y esta evaluación activa emociones que son sistemas motivacionales para coordinar rápidamente muchos mecanismos adaptativos. Por ejemplo, el peligro va a hacer que tengamos una atención selectiva a todas las señales asociadas a ese peligro que hemos detectado, y tengamos una atención selectiva para no distraernos de ese foco, porque si hay un depredador presente es mejor prestarle atención a eso y no andarnos distrayendo con un mosquito que está volando. La pérdida va a estar asociada con la emoción de tristeza. La tristeza está relacionada con un sistema que ha evolucionado para que las crías, cuando se alejan demasiado de sus cuidadores, sientan esa ausencia del contacto social, y eso produce angustia, tristeza, y se va a activar, aunque seamos adultos, en situaciones de pérdida, que se revivencia ese sistema, que hace que la cría llore de forma angustiosa, su madre, su padre, pueda escucharlo a la distancia e ir y rescatarlo. El desafío va a estar acompañado por el sistema de búsqueda de sensaciones, se va a sentir entusiasmo, pero también va a requerir movilizar muchas reservas energéticas, porque no es una situación rutinaria. ¿Sí? Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién habla? Lucila. Lucila, decime. Cuando habló de factores psicológicos mediadores de estrés, uno era, bueno, la predicción, que si yo lo puedo predecir, no voy a estar tan estresada, o al revés, Si vos podés porque lo puedo predecir, digamos. cuándo va a venir el estresor te causa menos impacto que si el estresor es sorpresivo. ¿Sí? Claro. Si vos te vas a tirar en Y, paracaídas voluntariamente, te vas a estresar. Pero si alguien te tira con un paracaídas sin que vos estés preparada, te vas a estresar 3, 10 veces más. Ante claro. lo inesperado, ante la falta de predicción de lo que va a ocurrir. Sí, y en el grado de control también, o sea, si yo puedo escapar, va a ser menos el estrés. Bueno, una forma experimental es lograr vos escapar del estresor. Pero todo lo que signifique control puede ser que vos tengas capacidad, por ejemplo, en un trabajo. Te pueden dar un montonazo de responsabilidades si vos no tenés capacidad de decisión, ¿no? Entonces te ponen en una situación como las ratitas que están sometidas a estrés inescapable. Es decir, te ponen responsabilidades para las cuales vos no tenés capacidad de decisión, por lo cual es como ponerte en una paradoja. En cambio, Claro. si vos tenés un nivel de poder, que podés tomar decisiones, podés actuar y modular ese estresor, aunque el estresor sea el mismo, lo vas a vivir con una intensidad muchísimo menor. El grado de Claro. control te hace bajar la intensidad de la respuesta de estrés. Buenísimo. Bueno, gracias. No, por favor. Bien. Vamos a parar un segundo aquí.